nuestra segunda experiencia del día de hoy conoceremos el proyecto investigativo de Luis Freddy Sánchez, un ingeniero y matemático docente de la Universidad del Pacífico. Autor de una serie de 14 juegos matemáticos, los cuales diseñó para complementar procesos de enseñanza-aprendizaje en contenidos temáticos de básica primaria, básica secundaria y educación superior. Juegos grupales y de mesa elaborados estratégicamente para desarrollar el pensamiento lógico y numérico de los estudiantes. Llevo un promedio de 5 años con el proyecto. La investigación ha sido fructífera. Los estudiantes han podido asimilar los juegos matemáticos. El objetivo fundamental de este proyecto, fuera de la motivación que le genera a los educandos, también es de desarrollar el pensamiento lógico, matemático de nuestros educandos. Los estudiantes en una clase tradicional se distraen mucho, se duermen, no entienden la clase, no asimilan con facilidad los temas. Entonces debemos empezar por la motivación. ¿Qué queda por juego por acá? X menos 6. X menos 6. ¿Y por acá? X más 2. Bueno, hay que estar anotando para que se vaya llevando la jugada. ¿Ya? Este material didáctico lo que hace es motivar al estudiante. Es como que aparece esa chispa que lo motiva a aprender matemáticas. Con estos juegos, mis compañeros los he visto un poquito más avanzados. Es una forma de aprender muy buena para mejorar nuestra forma de aprender las matemáticas. Una manera de aprendizaje muy rápido y muy sencillo. Luis Freddy Sánchez ha diseñado hasta el momento un total de 14 juegos matemáticos, mediante los cuales realiza actividades lúdicas, con el propósito de reforzar en sus alumnos el aprendizaje de los ejes temáticos desarrollados en clases. En el año 2007, este matemático creó el primero de sus juegos, un dominó para practicar operaciones de suma con números enteros. Los números enteros son el conjunto de números que agrupa los números naturales, al cero y a los valores negativos de los números naturales, es decir, integran valores positivos y negativos. Los estudiantes de básica secundaria suelen presentar dificultades para realizar ejercicios de sumandos con signos opuestos. La clave para resolverlos está en saber que ante tal caso se procede como una resta y que el resultado tendrá el signo del sumando de mayor valor. Por ejemplo, la suma de menos 35 más 82 son dos valores de signos opuestos, uno negativo y otro positivo. Entonces se restan los sumandos y el resultado tendrá el signo de la cifra mayor. En este caso el 82 es mayor que el 35 y es positivo. Entonces el resultado será 47 positivo. Cuando se trata de dos cantidades de igual signo, se procede como una suma normal y el resultado tendrá el mismo signo de sus dos sumandos. Por ejemplo, menos 30 más menos 50 es igual a menos 80. Son dos valores negativos que dan como resultado una cifra negativa. El dominó de números enteros, cuando yo lo estoy diseñando, primero pensé en el concepto. Dentro de mi imaginación, yo voy a crear un dominó que para meter la ficha, el estudiante debe hacer la operación matemática. Menos 4 más 2, menos 2. Un dominó de números enteros consta de 67 fichas. Pueden jugar 6 estudiantes. Podemos darle 11 fichas a cada estudiante y la ficha que sobra inicia el juego. Podemos iniciar con una ficha menos 2 más 6. Entonces el estudiante que le sigue el juego puede meter la ficha 4 menos 5. La ficha que usted va a colocar debe ser el resultado de la ficha anterior. Y recuerde que en matemáticas menos 2 más 6 da 4 porque se resta y se coloca el signo del número mayor. En una clase con lúdica, los estudiantes comparten. Como usted puede observar, un dominó de matemáticas de 6, para que lo jueguen 6 estudiantes, ellos argumentan. Entonces, menos 5 más 3, da menos 2. Entonces, bueno, ¿y por qué? Le pregunta al compañero. Entonces el otro le argumenta la respuesta. Vamos a suponer que sale la primera ficha, que es la operación menos 3 sumado con 1. La respuesta es menos 2. Menos 3 más 1 da menos 2. Continuamos con el juego. Puede por acá o puede por acá. Menos 2 más menos 3 da menos 5. Menos 2 más menos 3 da menos 5. Como estamos sumando dos cantidades negativas, se suma normal y se coloca el signo negativo.
El segundo juego diseñado por este matemático fue un dominó para practicar operaciones de suma con expresiones algebraicas. Posterior a este creó un dominó de productos notables, mediante el cual se introduce al estudiante en la temática de factor común, para luego pasar a resolver operaciones de factoreo con un dominó de factorización. Este último requiere un alto grado de concentración y de habilidades matemáticas para descomponer expresiones. Cuando tenemos tiempo con estos juegos, los vamos perfeccionando y cada vez que traen un juego nuevo, se nos hace más fácil. El que más me gusta es el dominó de factorización. Ese es el más complejo y creo que así voy a desarrollar más mi mente. En estos juegos podemos hallar una agilidad mental, tanto para matemáticas como las demás asignaturas, porque despiertan nuestros sentidos, nuestra mente. Quizás por medio de las matemáticas que los profesores enseñan en el tablero, nosotros quizás nos azaramos, pero en cambio este profesor nos ha traído estos juegos que igual nos divierten. Y con este tipo de juegos el aprendizaje es mucho más rápido por la práctica que se da. Mis juegos han permitido que en una clase de matemática la mayor parte de los estudiantes entiendan los ejes temáticos. A medida que continuamos con la experiencia y las investigaciones, siguen otros juegos como el Caballero de la Matemática. El Caballero de las Matemáticas es un juego que posee 3 versiones, uno especializado en álgebra y otros 2 en temáticas de básica secundaria y básica primaria. El de básica primaria se focaliza en la práctica de operaciones con números naturales, es decir, únicamente con valores positivos. El de básica secundaria sí incluye valores negativos, ya que sus operaciones se realizan con números enteros. Allí debe aprenderse las tablas de multiplicar, debe manejar las leyes de los signos, debe aprender a sumar con cantidades negativas. Ya con esas bases le queda muy fácil a un docente dar una clase de matemáticas. El juego consta de un tablero dividido en 3 partes. A izquierda y derecha se hallan las zonas correspondientes a los 2 jugadores. Estas son una serie de cuadrículas que contienen diferentes números. En el centro del tablero se encuentran 120 operaciones matemáticas, separadas en 6 bloques de 20. Cada jugador tiene 3 fichas, 2 para marcar los recuadros de los números que debe hallar y otra para avanzar o retroceder en la tabla de puntaje. El jugador debe lanzar un dado de 6 caras. Los bloques de preguntas son 6, y de acuerdo a la cara en que cae el dado se elige el bloque de preguntas. De estas 20 operaciones se selecciona una para resolver. La operación consta de un número a la izquierda y otro a la derecha. El jugador debe encontrar en menos de 60 segundos 2 valores que multiplicados den la cifra de la izquierda y que a su vez, sumados o restados, den la del lado derecho. Bueno, nos acaba de salir la casilla número 2. Entonces yo puedo coger cualquiera de estos términos que están aquí. Jugamos el número 33, un número que multiplicado de 14 y que sumado restado de 9. Entonces mi compañero rápidamente nos va a mostrar qué números son. El 7 y el 2. 7 por 2, 14. Y 7 más 2, 9. Ahí está, en este caso él avanzaría. Como nos dio la casilla número 3, que la podemos ver, escogemos el juego número 46, que consiste en que buscar 2 números que multiplicados den 64, que sumados o restados den 16. En este caso tenemos el 8 y el 8. 8 por 8, 64, y 8 más 8, 16. Como ya otorgué la victoria, corremos este caballerito una casilla más. Y tenemos el caballero algebraico, que es como la máxima autoría del caballero de las matemáticas. Ustedes pueden observar, es muy similar la plataforma al caballero de números enteros. Aquí ya el educando lo que hace es buscar los factores en los tableros. Aquí vamos a realizar operaciones, más o menos un promedio de unos 5 casos de factorización, los más importantes. Aquí tenemos el factor común, el trinomio cuadrado perfecto, tenemos la diferencia del cuadrado, tenemos el trinomio cuadrado de la forma x cuadrado más bx más c. Actualmente Luis Freddy Sánchez está gestionando la masificación de su proyecto de juegos matemáticos y desea que estos trasciendan del aula para llegar a los hogares. Que el joven aprenda matemáticas desde su hogar, con el papá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus amigos, que cuando ya llegue al salón de clase, él ya conozca los códigos matemáticos. Nosotros de pronto podemos hasta encontrar en un barrio un niño
que no está estudiando, pero que sí sabe jugar el dominó de matemáticas. ¿A qué conlleva esto? Que no solamente se aprende en la escuela. En mayo de 2012, con el apoyo de la Universidad del Pacífico, Freddy Sánchez organizó las primeras Olimpiadas de Juegos Matemáticos en Buenaventura, en las que compitieron 300 estudiantes de diferentes instituciones educativas. Los estudiantes, cuando conocen un material novedoso, ellos quieren que todas las clases el profesor las dicte o las dé con el material didáctico. En Europa se está hablando de la neuropedagogía lúdica, en el Brasil también. El cerebro del estudiante lo que debemos es activarlo. Nosotros, antes de dar una clase, independientemente pues que sea matemática, dar una clase, primero tenemos que entrenar el cerebro del muchacho. Y ese entrenamiento debemos hacerlo a través de una actividad lúdica. Y en el área de matemática, ¿qué es más importante que los juegos de matemáticas? Un poquito más avanzado. Es una forma de aprender muy buena para mejorar nuestra forma de aprender las matemáticas. Una manera de aprendizaje muy rápido y muy sencillo. Luis Freddy Sánchez ha diseñado hasta el momento un total de 14 juegos matemáticos, mediante los cuales realiza actividades lúdicas, con el propósito de reforzar en sus alumnos el aprendizaje. Los estudiantes han podido asimilar los juegos matemáticos. El objetivo fundamental de este proyecto, fuera de la motivación que le genera a los educandos, también es de desarrollar el pensamiento lógico, matemático de nuestros educandos. Los estudiantes en una clase tradicional se distraen mucho, se duermen, no entienden la clase, no asimilan con facilidad los temas. Entonces debemos empezar por la motivación. ¿Qué queda por juego para acá? X menos 2. X menos 6. ¿Y por acá? X más 2. Bueno, hay que estar anotando para que se vaya llevando la jugada. ¿Ya? Este material didáctico lo que hace es motivar al estudiante. Es como que aparece esa chispa que lo motiva a aprender matemáticas. Con estos juegos, mis compañeros los he visto. En nuestra segunda experiencia del día de hoy conoceremos el proyecto investigativo de Luis Freddy Sánchez, un ingeniero y matemático docente de la Universidad del Pacífico, autor de una serie de 14 juegos matemáticos, los cuales diseñó para complementar procesos de enseñanza-aprendizaje en contenidos temáticos de básica primaria, básica secundaria y educación superior. Juegos grupales y de mesa elaborados estratégicamente para desarrollar el pensamiento lógico y numérico de los estudiantes. Llevo un promedio de 5 años con el proyecto. La investigación ha sido fructífera.